Venga, vamos a seguir con los log, ¿vale? Al final hay una biblioteca que es log4j que es abierta en el cual vamos a gestionar los log, ¿eh? Cada vez que queráis imprimir una traza, tenemos que utilizar esta biblioteca. Lo que sí os se pide es que, evidentemente, no utilicéis el system.out.println. Si lo utilizáis, Sonar no va a protestar, ¿eh? Porque esto está absolutamente desaconsejado, ¿eh? Entonces vais a ver que no cumplís el requisito de calidad porque utilizáis este system.out. Vale. En definitiva, bueno, es muy sencillo, es decir, lo que tienes que... Ahora veremos un ejemplo que así será más fácil. Tenemos unos niveles. Cuando el nivel de error es el nivel fatal, es que realmente la máquina virtual de Java ha fallado y poco podemos hacer nosotros, ¿vale? Ahí no podríamos hacer nada. Error es que la aplicación ha fallado y bueno, y la vamos a recuperar, pero ya no está en buenas condiciones. No podemos garantizar la estabilidad de la aplicación. Los warnings son simplemente avisos de que algo no va bien, pero la aplicación sigue siendo relativamente estable. Y los demás son los que vamos a utilizar, pues info de información y debug de depurar. Muchas veces hacemos mucho lo de depuración, pero luego ya cuando yo despliego la aplicación no quiero depuración, simplemente un par de infos o warning y poco más, ¿vale? Además, esta biblioteca me permite sacar estos registros por distintos medios, ¿eh? Pues lo podemos sacar por consola. Nosotros sí utilizamos consola porque lo vamos a ver, pero realmente cuando esto lo desplegamos en un servidor, la consola no suele ser del todo útil. Entonces ya, normalmente o lo llevamos normalmente se suele llevar ya a una base de datos o lo enviamos por correo al arquitecto responsable que algo ha fallado. Ya no se suele llevar a ficheros, ¿por qué? Porque normalmente esto lo vamos a montar en la nube y cuando lo montas, te lo desmontan, entonces los ficheros no son reales. Realmente no tienen acceso a ficheros. Cuando se desmonta el docker y se va a otro sitio, el fichero lo hemos perdido. ¿Vale? Entonces, se tiende a mandar o por correo o a atacar a base de datos para dejar los logs registrados. ¿Vale? Y también me gestiona este destino de los logs. ¿Vale? Aquí lo mejor es ver un ejemplo y nos vamos a situar. Fijaros que si cogemos el código fuente, yo tengo organizado esto de tal manera que... ¿este cuál es? Ah, este es el demo. Lo voy a cerrar. Cojo el ecosistema. Vale. SRC, el main, el Java. Fijaros que aquí tengo un ejemplo en el log. Tenemos este ejemplo de aquí. Bueno, pues simplemente es esto. Es decir, obtenemos lo que es la clase, el objeto. Y una obtenido el objeto, pues simplemente escribo pues punto fatal, punto error, punto warning, info, debug o traceado. ¿Vale? Traceado es un nivel por debajo de debug. ¿Vale? Está puesto por orden. Este es nuestro proyecto, el de demo, ¿no? No, este es el que tengo yo de ecosistema, que es donde tengo todo el código. Vale. El demo es una plantilla para que la práctica la vais a hacer a partir de esa plantilla y está vacía. Porque este es el que utilizo yo como nivel docente. Pero si queréis, ahora clonamos este y lo podéis ver. O si no, vais a GitHub y de ahí podéis ver el código también. ¿Vale? ¿Lo ves? Es muy sencillito, no tiene mayor. Entonces, a partir de ahora, todo lo vamos a hacer a través de log. ¿Y lo normal? Pues nosotros es, cuando estáis haciendo un traceado para ver que todo funciona bien, ponerlo de tipo debug, porque luego lo que vamos a hacer es anularlo. Porque llega un momento que salen tantas trazas que no hay quien las siga eso. Entonces hay que anularlas. Y por defecto, bueno, info son grandes trazas o si hay un problema, pues lanzáis un warning o un error. Depende de lo que os haya pasado en la aplicación. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar ese ahí, que aunque lo mejor es utilizarlo y vais a ver que es relativamente sencillo. Luego, las pruebas. Vamos a manejar nosotros dos tipos de pruebas. Las pruebas unitarias y las pruebas de integración. ¿Vale? Las pruebas unitarias van a ser clases que acaban con la palabra test. Y así lo va a interpretar Maven. Si encuentra una clase que acaba en test, Maven lo interpreta como una prueba unitaria. Entonces lo lanzará en la fase oportuna. Y cuando la prueba es una prueba de integración, va a acabar con la palabra IT, porque así hemos configurado Maven. Para que todo fichero que acaba con IT, consideramos que es una prueba de integración. ¿Vale? ¿Qué es una prueba unitaria? Es una prueba de un módulo del código o clase independiente o un conjunto de clases. Es decir, las pruebas unitarias no son exclusivas de una clase. Yo puedo probar 3 clases funcionando conjuntamente y eso es una prueba unitaria. ¿Vale? Evidentemente,
esas clases deben estar en la misma capa. Lo que no podemos hacer es probar una clase de una capa con una clase de otra capa y considerarlas una prueba unitaria. Están en distintas capas, ya son pruebas de integración. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, vamos a ver que es muy difícil que una clase no tenga dependencias con otra capa. Indirectamente, al final suelen tener. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos de mocks. Si yo quiero hacer una prueba unitaria de una clase que depende de clases que están en otra capa, hacemos un mock. ¿Vale? Los mock lo vamos a ver no con Java, porque con Java es una locura. Es inviable hacer esto con un Java. ¿Qué vamos a hacerlo? Vamos a utilizar un framework que me lo da Spring. Cuando hagamos Spring, veis que Spring ya me da, creo que está basado en, no sé si era Mockito o uno de estos, que me lo da todo gratis. Entonces ahí vamos a hacer un mock, es algo muy rápido, 2 líneas y ya me he hecho un mock. ¿No? Porque estas cosas a bajo nivel es inviable, no son productivas. ¿Qué es un mock? Un mock es una clase que suplanta a otra clase, pero mucho más sencilla. Por ejemplo, tú imagínate que tienes que probar una clase que tira de base de datos. Dice, vale, quiero probar la clase sin tirar de base de datos, pues entonces es integración. Dice, vale, me hago un mock que simula ser la base de datos, una clase. Y le dices, cuando yo te pido el usuario 23, tú me contestas fijo esta cosa. Evidentemente no puedes pedir otro usuario, le tienes que pedir el usuario 23. Entonces, es una clase que simula una real en un funcionamiento muy básico, cuyo objetivo ¿qué es? Probar que la clase interior funciona bien. ¿Vale? ¿Por qué? Entonces, porque simula solamente un funcionamiento y entonces dices en el mock, cuando alguien me pide que le dé el usuario, yo le devuelvo este usuario fijo y me da igual lo que me pidas. Entonces, eso es muy fácil de hacer, muy rápido. Pero el otro ya es implementar base de datos, eso no es tan trivial. ¿Vale? Y en el caso de tener clases que tengan extends de otras, o que sean herencias, también funciona esto mismo. Sí, funciona siempre. Lo que pasa es que aquí vais a ver que la herencia, sobre todo cuando ya empiezas a trabajar con base de datos, con pruebas, va a dar mucho dolor de cabeza. Y luego veremos ese tema de herencia con ciertas limitaciones. ¿Vale? Pero te lo hace. A mí me lo da gratis Spring, porque Spring lo que hace es ha incorporado otro framework que es de generación de mocks, porque repito, esto con Java ni lo voy a intentar. ¿Vale? Pues esto es muy tedioso hacerlo. Vale, luego tenemos las pruebas de integración. Repito, acaban en IT. ¿Y qué hacen? Que pruebo clases que tiran de otras capas y ya pruebo cómo se van integrando las distintas capas. ¿Vale? Luego tendríamos las pruebas funcionales, que los desarrolladores prueban el sistema como un todo. ¿Vale? Ya está todo probado y entonces voy a probar toda la aplicación completa. Y luego serían las pruebas de aceptación, las que le doy al cliente para que las pruebe. ¿Vale? Cosas importantes, las tests tienen que ser automáticos. Es decir, esto evidentemente que hacíais o hacíamos hago una prueba, hago un system out, imprimo algo y veo si lo que yo he impreso es correcto, ni de casualidad. Se tiene que olvidar. Yo hago una clase que prueba una clase. ¿Vale? Y es automático. Entonces, tú lo que haces en esa clase es atacas a tu clase que quieres probar, te devuelve un resultado y compruebas si eso es correcto. Si es correcto, lo damos OK. Si no, metemos un fallo. Pero yo no voy a ver ninguna traza para saber si esto tiene que funcionar bien. Si haces eso, algo no va bien. Por eso no es automático, es humano. Entonces, cuando tengamos 300 pruebas que lanzar cada 2 horas, es inviable ir una por una a ver si los logs son adecuados. Es implanteable. Entonces, esto funciona hasta lo que yo digo, una práctica vuestra. Una práctica de pocas líneas, vas creciendo, eso sí, pero normalmente las prácticas que entregáis mueren el día que entregáis. Por eso ya no se puede tocar, después de un mes son intocables. ¿Vale? Entonces, pruebas automáticas, si no, no podemos crecer. Y luego también pensar que, por ejemplo, en Spring haremos una práctica entre 40 personas. ¿Eso qué significa? Que haremos una aplicación entre 40, entre vosotros y los de fin de semana. Una sola aplicación. Entonces, cuando tú haces algo, o tú me dejas un test automático, o si viene alguien y te fastidia, y tu test no nos avisa, no nos hemos enterado que a ti te ha fastidiado tu código. Entonces, hay que saber que es absolutamente inviable. Y somos 40 tocando un código. Entonces, ahí o hacemos buenas pruebas, o eso va a reventar por todas partes. ¿Vale? 2. La cobertura. ¿La cobertura qué es? Es el porcentaje de líneas de código fuente probadas. Tenemos que manejar índices por encima del 80%. ¿Vale? Por encima del 80%. Es decir, ¿eso qué significa? Que yo voy a lanzar todos los tests
y voy a coger código fuente, apuntar por dónde pasa y por dónde no pasan los test. Y lo que no pasa el test, eso no está aprobado. ¿Entendéis lo que es la cobertura, no? ¿Qué ocurre? Que aquí se aplica la regla esta del 80-20. Es decir, que llegar al 80% de los test representa el 20% del esfuerzo. Llegar al 100% representa el otro 80% de esfuerzo. Es 5 veces más de esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que pasar un 80% las cosas se empiezan a complicar. Por eso muchas veces dice, bueno, decimos ya que el 80% lo damos por bueno, liberamos el código y que proteste el que tenga que protestar. Evidentemente, si estamos en un entorno de alto riesgo o de alta seguridad, pues esto habrá que subirlo. ¿Vale? Pero aquí damos por bueno el 80%. Entonces, siempre que hagáis código, vamos a vigilar que lleguéis al 80%. Y evidentemente, lo demás es repetibles, evidentemente son automáticas y tienen que poder repetir continuamente sin que me dé un dolor de cabeza eso terrible. Y luego, eso es importante, las pruebas son independientes. Uno de los grandes fallos que hacemos es hacer una prueba que depende de otra prueba. Y eso no puede ser. Cada prueba es independiente del resto. Y me tiene que dar igual el orden que yo lance las pruebas para que tenga que dar siempre el mismo resultado, porque son independientes. ¿Vale? Entonces, este error colateral da mucho dolor de cabeza. Es decir, alguien hace una prueba y fastidia otras pruebas. Y luego cuando en local te funciona bien, pero cuando sube a Travis, como funciona con Linux, con Docker, me cambia el orden de las pruebas y peta allí. Y dices, ¿qué está pasando? Y es porque hacemos pruebas que alteramos lo que estamos probando y luego, dependiendo del orden, ya no me encuentro lo que yo me suponía que me tenía que encontrar. ¿Vale? ¿Qué nos vamos a basar en J1 y 5? ¿Vale? Ha cambiado un poco un par de cosas respecto al 4. Entonces, principalmente, ¿qué tenemos? La más importante es, funciona por anotaciones y voy a hacer una clase que voy a poner anotación encima de un método. Entonces voy a poner anotación @test. Significa que ese método es una prueba. ¿Vale? Es la más importante. ¿Qué ocurre? Que yo a veces tengo que preparar algo antes de la prueba, porque voy a hacer siempre lo mismo. Entonces, en lugar de repetir líneas, quiero preparar algo, luego hago la prueba y luego ya recupero la situación porque he alterado el producto. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Dos anotaciones más, que es before each y after each. ¿Las veis? Vale, before each se ejecuta este método antes de cada test. Es decir, que si tenemos 5 tests, esto se va a ejecutar 5 veces. ¿Vale? Y after each se ejecuta después de cada test. Si tenemos 5 tests, se ejecuta 5 veces. ¿Para qué utilizamos cada uno? Esta para preparar la prueba y esta es para recuperar la situación. Evidentemente, si tu preparación es hacer un new, te da igual porque el objeto luego se destruye y no hay que recuperar nada. Pero muchas veces mi preparación es atacar una base de datos. Entonces, cuando termino, tenemos que ir a la base de datos a recuperar la situación porque la he alterado. ¿Vale? Y luego tenemos el before all, que se ejecuta una sola vez antes de lanzar todas las pruebas. Por eso es un método estático, que es cuando se carga el fichero de pruebas, se ejecuta un before all. Y tiene que ser un método estático. Y en contrapartida tenemos el after all. ¿Vale? ¿Queréis usar before all o before each o da igual? Depende. Es que esto depende. Evidentemente, normalmente yo quiero hacer la preparación antes de cada test. Pero si tú te necesitas, por ejemplo, cargar la base de datos, dices, bueno, las voy a cargar una vez. Porque si las estoy cargando, si tengo 100 pruebas y en cada prueba cargo las bases de datos, es muy lento. Eso te puede llegar ya a lo mejor 4 o 5 minutos. Dices, bueno, lo hago una vez y así las 100 lanzamientos de test la cargo una vez. Me pasa de 5 minutos, me paso mejor a 10 segundos. ¿Vale? Eso hay que analizarlo cada vez. Lo más típico es el before each. ¿Vale? Luego que tenemos, ¿qué hacemos en cada prueba? Confirmar cosas que vamos a hacer. Entonces aquí nos da una serie de comprobaciones y me ayuda el framework a hacer comprobaciones con más rapidez. La más estándar, ¿cuál es? Asegurarte que dos cosas son iguales. Es valor esperado, valor real. Es decir, yo preparo una clase y supongo que le voy a hacer el ataque a un método. Entonces, ¿qué valor me va a devolver? Pues me espero que me devuelva un 23 o un 8. Pues primero pongo el valor que yo me espero que devuelva la clase, un 8. Y cuando ataco su método, ¿quién me ha devuelto realmente? Valor real. Y no cambies el orden. Es valor esperado, valor real. ¿Vale? Entonces aquí normalmente es una constante y aquí es un acceso
a un método de una clase, de un objeto, perdón. ¿Vale? Entonces comparas. ¿Qué tenemos? Hacer igual. Cuando manejamos valores decimales, me pide un tercer parámetro, que es el margen de error. Porque esto no podemos decir, la operación me va a devolver 3,284525, pero porque puede que esa cifra no exista. Entonces debemos darle un margen de error, pues 10 a la menos 5 como margen de error. Porque al hacer operaciones voy a perder. Entonces damos un margen de error, 10 a la menos 25, a la 5, a menos 8, lo que tú quieras. Valores decimales, margen de error. ¿Vale? Pues, y lo demás es poco ya, sí, la tónica, ¿no? Pues asegurarte que no son iguales, que no me devuelve un 10. Pues aquí me asegura que dos arrays son iguales, ¿vale? Y entonces, ¿qué te compara? Contenidos. Asegurarte que el resultado de una operación me da cierto. ¿El array cuál sí que compara el contenido? Este contenido es, el que compara direcciones es assert same, que es, compara que la dirección del array es la misma, es el mismo array, o el mismo objeto. Y en el equal si lo usabas también, ¿no? Si metías el array también. Sí, eso son direcciones. Pasa que ya ha aparecido el array equals, compara contenidos, ¿vale? Elemento a elemento. Elemento a elemento. Entonces, cierto, falso, que no es, estos son direcciones, por eso es objeto, objeto, son direcciones de objetos. Es la misma referencia, cuidado, que es distinto. El equals compara el contenido de los objetos, ¿vale? Pero no funciona bien con array, porque entonces compara la dirección del array, ¿vale? Y luego tenemos, asegúrate que me dé null, un objeto, un método, tiene que dar null, asegúrate que no dé null. Este falla siempre, porque si llega, esto normalmente está después de un if, y si llega a este punto es que no podía haber llegado. Fallo. Y entonces la comprobación, el test no se ha superado. ¿Vale? Este es, asegúrate que se lanza una excepción. Esto es, voy a llevar un método y voy a hacer de tal manera que me lanza una excepción el método. Y yo voy a asegurarme que la excepción me la lanza. ¿Vale? Y demás. Y luego también tiene pues un tiempo de espera. Es decir, llamo un método, pero no me puedes tardar más de tanto tiempo en contestarme. Si no, no superas. ¿Vale? Entonces ya tenemos que hacer test, tenemos que cubrir ese 80% de cobertura, ¿vale? ¿Y cómo se organiza Maven? Recordar que tenemos la carpeta de Java y la carpeta de test. Es decir, en main están los fuentes de Java y en la carpeta de test están los test, ¿vale? Recordar que los tests, si son unitarios, acaban con test y si son de integración acaban con it, ¿vale? Y luego las carpetas deben coincidir los paquetes, es decir, si yo voy a probar una clase de fuente de Java, la clase que lo prueba debe estar en la misma ruta de paquetes, en la misma ruta exactamente, ¿vale? Venga, vamos a ver un ejemplo. Por lo tanto, aquí tenemos en los ejemplos de JUnit, tenemos, por ejemplo, vamos a empezar por lo sencillo, la clase punto. ¿Vale? La clase punto. Es un punto de dos coordenadas. Sencilla, ¿eh? Tiene coordenada X, coordenada Y. Entonces tenemos un constructor con dos coordenadas, un constructor con una sola coordenada, y lo que hacemos, ¿qué es? ¿Sabéis lo que es esto, no? Llamamos a constructor anterior. ¿Vale? Cuidado de no hacer aquí dis X igual a tanto, dis Y, porque eso es redundancia de código, ¿eh? Entonces llamamos a constructor anterior. ¿Vale? Aquí es un constructor vacío que llamamos a constructor anterior. Tenemos el módulo, ¿vale? Me devuelve la distancia entre el origen y el valor del punto, pues la raíz cuadrada de mi coordenada X al cuadrado por mi coordenada Y al cuadrado y la raíz cuadrada, ¿vale? Cuidado, veis que el módulo no me pide parámetros, porque lo lógico es que todos los métodos trabajan con sus atributos. Si un método no trabaja con ningún atributo, alarmas. Eso está mal. Un método de trabajar con sus atributos. Con uno o con varios, pero con alguno de sus atributos. Si no, alarma, ¿eh? Eso está mal. Otro es que calcula la fase, ¿no? Pues si calculamos la fase del punto ordenado respecto al origen, ¿qué fase tiene? Esta es una traslación, ¿vale? Si aquí pasáramos X e Y, eso tiene mala pinta. ¿Por qué? Porque si la traslación necesita un nuevo punto, me pasas un punto. No me pasas valores sueltos. ¿Vale?
Y luego, pues bueno, aquí tenemos los métodos get, de las coordenadas getSI, y el toString. El toString hay que ponerlo prácticamente siempre. Me ayuda mucho para seguir trazas. A la hora de corregir, a la hora de supervisar, comprobar que todo esté bien, me ayuda muchísimo el toString. Y como te lo genera la aplicación, que te lo genere y lo dejáis ahí. ¿Vale? ¿Veis? Es una clase bien construida. ¿Vale? ¿Vale? La voy a probar. ¿Qué haces? Te vas a la carpeta de test. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Java. Me voy a la misma ruta y aquí tengo mi clase que lo prueba. ¿Vale? Esta es la clase que lo prueba. Fijaros. Bueno, pues aquí tengo un test que es, voy a probar el método getX que me vuelve un 2 y 3. ¿Qué ocurre? Que necesito tener un objeto concreto. Y que me he hecho un beforeach, que está aquí, que me crea un objeto y me lo guarda como atributo privado. De tal manera que como siempre necesito un objeto para probar, pues digo, bueno, pues voy a probar aquí el constructor. ¿Cómo se hace así? Pruebo el constructor de punto de 2 enteros. Y tiene que ser 2, 3. ¿Vale? Voy a probar el constructor de un solo parámetro. Pues dices, nuevo punto de un valor 2. Entonces pruebo que tanto x como y me devuelven un 2. Entonces, fijaros, fundamental, pruebas muy sencillas. Porque las pruebas no se pueden probar a su vez. Si me equivoco, me he equivocado. Paciencia. Ya me daré cuenta porque la prueba no se supera. Pero esto no se puede probar, este código. Por lo tanto, tiene que ser muy sencillo para no equivocarte. ¿Qué ocurre? Tampoco lo puedo comentar. ¿Vale? Los comentarios están mal. No podemos poner comentarios en el código. ¿Por qué? Porque el código, si pones un comentario, eso es redundancia. Cualquier comentario que pongas es redundancia. ¿Redundancia de qué? Del código. Por lo tanto, cuando alguien cambie ese código, tiene que acordarse de cambiar el comentario. ¿Qué nos dice cómo es la raza humana? Que cambiará el código y no cambiará el comentario. Y luego, ¿qué tienes? Un código difícil de entender y tú dices, vale, no le entiendo, voy a leer el comentario. Y ya te vuelves loco del todo, porque el comentario no representa lo que está haciendo ese código. Entonces, solución, no se comentan los códigos. Dices, ya. Y si quiero comentarlo, ¿qué alternativa tengo? Es decir, yo necesito un trozo de algoritmo, comentarlo. Dices, vale, pues lo que vas a hacer es extraerlo como un método. Y el comentario es el nombre del método. ¿Lo veis? Así se comenta un trozo de código. ¿Que quieres comentar una constante? Evidentemente lo defines como constante. ¿Y el comentario cuál es? El nombre de la constante. ¿Vale? Y así lo comentamos, pero no ponganme comentarios. Entonces, pruebas sencillas, muy simples. ¿Qué representa la prueba? El nombre del método de la prueba. ¿Esto que estás comprobando? Pues testeamos el módulo. Testeamos la fase, si funciona bien. De tal manera que si falla una prueba, cualquiera que lo supervise lee el nombre de la prueba y tiene que entender lo que estabais probando. Lo que no vale es meter aquí un comentario. Entonces, este es el comentario mío. ¿Testeo qué testeas? ¿Lo veis? ¿Vale? Y tal. Entonces, probamos. Evidentemente he hecho un before each, no hago un after. ¿Por qué? Porque como hago new, esto se va a destruir. Por lo tanto, el siguiente test no tiene nada que ver. ¿Vale? ¿Lo veis? Esto es una prueba. Dime. ¿Hay algún problema en poner testear si el módulo tal es correcto? En el nombre del... Normalmente, si no dices lo contrario, es correcto. Cuando pruebas algo contrario, que ya veremos ahora, lo ponemos, es testeo punto y tiene que provocar una excepción. Lo que ponemos son las palabras claves. Testeo punto con excepción de tipo tal. Si no, supone que tú testeas este constructor, este es el constructor, y supone que va bien. Si quieres quedar mal, pondríamos testeo constructor y dices excepción tal, provoca tal excepción. ¿Vale? Otro ejemplo. ¿Vale? Vamos a probar otro ejemplo. Aquí tenemos uno más complicado, que es, este es una colección de decimales. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, nos apoyamos en un array list de colección de decimales para hacerla. Una colección de decimales de valores decimales. ¿Qué me calcula? Pues me devuelve o el tamaño de la colección o me devuelve su suma. Esto que veis aquí, ¿le veis? Incorrecto. ¿Vale? Entonces, sí es verdad que mi código de ejemplo tiene cosas incorrectas, porque a nivel docente las tengo que hacer. Y este es, evidentemente, como a veces hay gente un poco que viene de Java 7,
Dice, bueno, pues este código que hace aquí, ¿le veis? Equivale a este código de aquí y equivale a este código de aquí de Java 7. ¿Vale? Pero ya tenéis que acostumbraros a Java 8. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí lo que hacemos es, cogemos la colección, calculo, paso a un map, lo que hago es filtrar y convertirlos a dobles, y lo que hago es calcular la suma de cada uno de ellos. ¿Vale? Y lo tenéis aquí con la función lambda o directamente con el método de la clase. ¿Vale? Es equivalente las tres cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros, claro, dice, vale, y si me calculas el mayor, por ejemplo, el mayor de una colección vacía, ¿qué digo? ¿Qué diríais? Si te piden el mayor de una colección vacía. Dices, algo tengo que decir. Claro, dices, que yo no se me ocurre dar un valor que sea bueno. Entonces, vale, pues en este caso, ¿qué hago? Si la colección está vacía, le voy a montar una excepción, que es excepción de aritmética no funciona. Porque me estás pidiendo algo que yo no puedo calcular. Y dices, ya, pero ¿y este error? Esto es un error de programación. Y cuidado que hay dos tipos de excepciones. Las que son arithmetic exception, que esta es de tipo runtime exception. Runtime exception es un error de programación. Es porque tú no has sido buen programador. Evidentemente, tenías que haber comprobado que tenías algo de tamaño antes de intentar calcular la suma. Si no, es que eres un mal programador. Y eso, evidentemente, ¿cómo lo hago yo? Te reviento tu programa, para que te enteres. ¿Lo veis? Es distinto de las exception. Exception no es que seas un mal programador, es que yo no puedo garantizar que funcione. Porque, por ejemplo, dependo de un servidor. Y dices, ya, y si se te cae la red, tú no puedes funcionar. Porque yo dependo de un servidor. Entonces, yo te meto una excepción para que tú sepas que yo a veces no funciono. Porque si no tengo red, no puedo funcionar. ¿Lo veis la diferencia? Entonces, provocas una excepción. Y esa es para forzar que el programador que te va a utilizar sea consciente que puede que tú no funciones. Pero yo no funciono porque yo no puedo garantizar jamás que un servidor funcione. La red se me puede caer y el servidor se puede caer. Pero yo sí puedo garantizar que esto funciona. ¿Veis la diferencia? Entonces aquí provoco una excepción. O si me pide el más alto, también provoco una excepción. Bueno, pues el más alto pues ya me lo resuelve, ¿no? El Java 8 tiene funciones que la función esta más básica me la resuelve. Vale. Ahora voy a testear esto. ¿Vale? Y ves que este test es un pelín más complejo. Me dice, vale, pues tengo las pruebas, voy a probar añadir. Pues, en principio, añado, fijaros que tengo un before each, que me preparo una colección, primero. ¿Vale? Me preparo esta colección, que sé que he metido un 2-0, un menos 1-0, un 3-0 y un 2-0. Y esto lo hago un before each. ¿Por qué? Porque yo hacer cualquier prueba debería tener una colección para hacerle tanteos a ver si funciona. ¿Vale? Entonces me preparo la colección. Primera colección, fijaros, aquí, si quiero una colección vacía, se supone que el tamaño tiene que ser vacío, que me devuelve. ¿Vale? Pues propongo el tamaño. Vale. Voy a probar lo de añadir. Evidentemente se ha ejecutado el before each y por lo tanto yo tengo 4 elementos aquí, ¿lo veis? Pues entonces, si le pido el tamaño, me tengo que volver que es un 4. Hay 4 elementos ahora mismo. Vale. Aquí voy a probar la suma. Pues yo tengo que hacer es coger esto y sumarlo. Digo, bueno, pues si yo sumo esto, 2 más 3 más 2 menos 1 da 6. Pues me tiene que dar 6 si yo le digo que me sume la colección. Y me tengo que poner un margen de error, pues 10 a la menos 5. ¿Vale? Por ejemplo, aquí voy a testear la suma y me va a provocar una excepción aritmética si está vacía la colección. ¿Vale? Entonces, si tú lees esto, yo te pregunto, ¿entiendes lo que estamos probando? Si tú no lo entiendes, ha sido error mío porque este nombre no es adecuado. ¿Lo veis? Si tú lo entiendes, el nombre es apropiado. Entonces, esto es también parte de la labor cuando hacemos mantenimiento. Si tú, cuando tienes que tocar un código, llevas 3 meses que nadie toca ese código, lo vas a tocar y te cuesta mucho entender algo, es porque no estaba bien
no comentado, bien nombradas las variables, o bien nombrados los métodos. ¿Qué haces? Aprovechas. Ya que te ha costado un esfuerzo, dice, vale, está mal nombrado este nombre, lo propio hubiera sido este otro nombre. Te queda más claro. Entonces se cambia. Y si poco a poco se mejora, ¿para qué? Si dentro de 3 meses alguien vuelva a tocar ese código, le cueste menos volverlo a entender. Porque claro, pensar que mantenimiento significa tocar el código constantemente. Y yo no puedo tener el código en mi cabeza. Tu cabeza puedes tener pocas líneas. Cuando manejamos un código de 10.000 líneas, 20.000 líneas, ¿qué te toca? Voy a tocar esto de código, lo voy a leer el código, voy a entenderlo y cuando lo entienda lo podré tocar. Y ahí es cuando te das cuenta cuando los nombres no son apropiados, porque no lo entiendes. ¿Vale? Entonces, y repito, si lo entiendes está bien. Entonces hay que poner nombres largos. Vale, entonces, ¿qué hacemos aquí? Fijaros. Aquí provocamos esto, que es, voy a provocar una excepción. Y es, aposta, voy a coger a una colección vacía, que hago un new, le voy a hacer un suma. ¿Qué me tiene que dar? Una excepción. Por lo tanto, si aquí da una excepción, va bien, porque es lo que yo me esperaba. ¿Lo veis? Entonces, digo, vale, y aquí le he puesto una traza simplemente de depuración para que veáis qué es lo que te devuelve. ¿Vale? Pero esto, normalmente la prueba, con esto me hubiera bastado para hacer la prueba. Y dices, entonces, ¿qué es? Cuando suelta la excepción, es que ha ido bien todo. ¿Vale? Si no me suelta una excepción, esto protesta y este test no se supera. ¿Lo veis? Vale. Entonces, parte del ejercicio que tenéis que hacer ahora, ¿qué es? Pues tenemos dos clases nuevas, que son esta fracción, que no tiene test, y este usuario, que no tiene test. Bueno, pues vais a empezar a hacerle un pequeño test, a ver cómo lanzáis el test a esas clases. Si queréis, a veces no me interesa ejecutar todos los tests. Cuando quieres ejecutar un solo test, le marcas aquí, y entonces aquí arrancas este solo test. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces en mantenimiento estoy cambiando un método, claro, yo lanzo el test de ese método hasta que me funciona. Pero aunque ya este funciona, no hay que ser confiado. Digo, vamos a lanzar todos los test de la clase, a ver si todos los test de la clase están bien. Entonces lanzaríamos los test de la clase. Con esto ya tiene más probabilidad. Dice, vale, pues si esto, veis que está todo verde, ha ido todo bien. Y ya por último, tampoco hay que fiarse. Habría que lanzar todos los tests. Entonces, enfocamos aquí Java, botón derecho, Run All Test. Y ejecutamos todos los test de la aplicación. ¿Vale? Eso es cada vez que hacemos un cambio. No podemos confiar de que indirectamente no hayamos estropeado algo. Evidentemente se tarda un poco más y demás. Este test que es el más raro, que es el de System IT, ¿le veis? Este es el que hago yo de la parte que yo he metido para poder hacer luego despliegues. Luego os explicaré de qué va. Pero bueno, en principio tiene que estar todos en verde.